Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy con un tema nuevo, ¿no? Vamos a hablar básicamente de la biodiversidad o la diversidad en biología. Como les dije en la clase anterior, ahorita yo ya tengo las hojitas, ¿no es cierto? Si usted no me contesta, voy anotando y simplemente al final la actuación de clase será sobre el número de anotaciones que usted tiene, ¿no? Si digamos la señorita Astudillo me ha contestado todo, no va a tener ninguna, tendrá 10. Pero si aquí ve una persona que tiene 20 anotaciones, tendrá 0. Así va a ser calificada la actuación en clases. Así que mucho ojo. Señores, la idea de esto es que ustedes pierdan el miedo a hablar. ¿Sí? Si usted por ahí no sabe, diga, licenciado, no sé. Yo no le voy a obligar que usted sepa todo, ¿no? Por eso ustedes están aquí, están aprendiendo. Pero la idea es que ustedes también pierdan el miedo a hablar. ¿Sí? Bueno, les decía que vamos a hablar sobre la biodiversidad. ¿Sí? O diversidad en biología. A ver, señor Mejía Fernando, ¿qué entiende por diversidad? Que hay varias especies en algún ecosistema. Ya, muy bien. Señorita Armas. Que son especies que tienen diferente, ¿cómo se dice? Diferente lugar, en un lugar específico. Bueno, ¿por qué les digo diversidad en biología, no? Porque esta palabrita diversidad en otros aspectos significa otras cosas, ¿no? ¿Sí? Pero si ya le aumentamos biodiversidad, vean, bio ustedes saben qué significa vida, ¿sí? Diversidad, varios. Entonces, es la variedad de vida que hay en los diferentes tipos de ecosistemas, como la decía el señor Mejía, ¿no? Ustedes saben que en nuestro planeta, de acuerdo a las diferentes eh, zonas, ¿no es cierto? Que tenemos zonas climáticas, bueno, en fin, tenemos diferente variedad de ecosistemas. Vean, y nuestro país, Ecuador, ¿no? Es uno de los países que tiene un sinnúmero de especies, no solamente de flora, sino también de fauna, ¿no? Y por eso al Ecuador se le considera como un país mega diverso. Ustedes saben que nosotros tenemos 4 regiones. Señorita Campoverde, ¿cuáles son estas regiones? Sierra, costa, se me olvidó. A ver, señor Viteri. Litoral, Amazonía, sierra y insular. Ya, muy bien, ¿no es cierto? En palabras más entendibles, costa, sierra, oriente y la región insular. Vean, y cada uno de estos, ¿no es cierto? Tiene sus condiciones climáticas, ¿no es cierto? Su altura, y cada una de estas nos da, ¿no es cierto? La flora y fauna de cada una de estas regiones. Bien, si nosotros que somos un país pequeño tenemos todo esto, ¿no es cierto? Hablando de manera global, muchos países tienen diferentes, ¿no es cierto? Asimismo, o diversos climas. Y eso hace que sean también países con diferentes flora y diferentes fauna, ¿no? Pero vean, vamos a hablar de 3 cosas específicas que actúan en esto de la diversidad o de la biodiversidad. A ver, señorita Armas, ¿me ayuda con la lectura, por favor? La biodiversidad es la variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que se lo conforman y es el resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. Ya, muy amable, gracias. Vean, aquí tenemos esta palabra clave, ¿no es cierto? Las interacciones, ¿sí? Es fundamental, ¿no? Porque todas las especies, tanto vegetal
y animal estamos interrelacionados, ¿no? Vean, y las actividades humanas están modificando básicamente esto, ¿sí? La biodiversidad. Pero como les decía, la biodiversidad comprende 3 factores. El factor genético, el factor de las especies y vean, el factor de los ecosistemas. ¿Sí? Vean, genes, especies y ecosistemas. Todos estos 3 factores unidos, ¿no es cierto?, nos ayudan a comprender este concepto de biodiversidad. Vean, genética de especies y ecosistemas. ¿Sí? Vamos a centrarnos en esta partecita de la diversidad genética. Dice, consiste en la variación de los genes dentro de una especie. Esta tiene que ver con el aporte que hace una especie a un acervo genético. Bueno, ¿qué significa esto de los genes? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué tienen que ver los genes aquí? A ver, ¿quién tiene la idea? A ver, Algo que te caracteriza según tus antepasados. bueno, otra definición, otro concepto, a ver. Son características genéticas de entre algunos individuos una especie en común, que tienen una especie en común. Bueno, cuando hablamos de genes, estamos hablando también de otra palabrita que se llama código genético, ¿no? El código genético son las características hereditarias, ¿sí? Que son transmitidas de padres a hijos, ¿ya? Hasta ahí la primera parte, ¿sí? Pero básicamente estas características hereditarias también son heredadas de 3 generaciones anteriores. En otras palabras, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Entonces, estas características son transmitidas, ¿no? Dentro de los genes tenemos 2 tipos de genes, genes dominantes y genes recesivos. Gen dominante o alelo dominante, ¿no? Porque también van a escuchar esta palabrita alelo. Dominante, lo está indicando, ¿no? Sobresale sobre el otro gen, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Papá, ojos color verdes. Mamá, ojos color café. Primer hijo, ojos color café. Segundo hijo, ojos color verdes. ¿Sí? ¿Qué significa aquí? Que en la primera generación, ¿no es cierto? La primera descendencia, el gen dominante fue los ojos color café. ¿Ya? Y en la segunda descendencia, el gen de color verde que era recesivo se hizo dominante. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en el segundo hijo, ¿no es cierto? Vino con los ojos color verdes. Vean. Entonces, así juega la genética, ¿no? Con las características hereditarias. ¿Sí? Y nosotros también tenemos ciertas características propias. ¿Sí? Y esas características propias vamos a dar a nuestra descendencia. Y nuestra descendencia también va a tener características propias. Vean, esa es la forma de jugar con la genética, ¿sí? Ustedes se han de haber oído a veces cuando el papá o mamá se enoja, te pareces a tu abuelo, te pareces a tu taita, te pareces a tu papá, ¿no es cierto? Porque no solamente las características físicas las heredamos, ¿sí? Sino también muchas de las veces el genio, ¿sí? Son heredables, ¿no? Entonces vean, esto significa los genes y cada especie, ¿no es cierto? Tiene su código genético. Vean, si hablamos de la raza humana, ustedes saben que dentro de las diferentes razas, ¿no? Hay la raza india, la anglosajona, la mestiza, que somos nosotros, ¿no? La asiática. Vean, la asiática es la que más tiene esa característica, ¿no? Los ojos rasgados. Vean, los mongoles también más o menos van por ahí, ¿no? Vean, son características heredadas, ¿no? De padres a hijos. Y, como les decía, de 3 generaciones anteriores. ¿Sí? Entonces, todos nosotros, básicamente, somos genes de papá y mamá, de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. ¿Sí?
Porque a veces no nos parecemos ni a papá ni a mamá. Vean, nos parecemos a veces a un tío, ¿no? A una tía o a un abuelito. Vean, ¿por qué? Vuelvo y repito, porque todo eso está en los genes. ¿Sí? Entonces, esta diversidad que hay en las distintas especies se debe a esto. Si no hubiera esta diversidad, imagínense, toditos igualitos. La misma cara, la misma estatura, el mismo color de cabello, el mismo color, la forma de ojos, igualitos. Como gemelos. Imagínense tener un gemelo de 17.000 millones de habitantes de la Tierra. O mejor dicho, 17.000 millones de gemelos. ¿Cómo sería, no es cierto? No nos podríamos identificar. ¿Sí? Entonces, esta variabilidad o diversidad de los genes, ¿no es cierto?, hacen dos cosas, que simplemente las distintas poblaciones mejoren. Esa es la idea, ¿no? Pero en algunos casos sí hay un retroceso, pero la idea es que todos mejoremos, todas las especies mejoren. Y si hablamos la interrelación que hay de la especie humana con los distintos tipos de ecosistemas, ahí sí viene el problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué viene el problema, señores, señoritas? Porque muchas de las veces el hombre está influenciando de una manera negativa en las otras especies. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué cazan los animales? A ver, ¿quién me dice? Para sobrevivir. Ya, muy bien, para sobrevivir, ¿no es cierto? Para alimentarse. Bien. ¿Por qué caza el hombre? A ver, Por Por diversión. diversión. exactamente, por diversión. Vean la diferencia, ¿no? Hablemos de la reproducción. Los animalitos, ¿por qué se reproducen? A ver, ¿alguien sabe? A ver. Y ustedes han de haber Para oído. mantener la especie. Exactamente, para mantener la especie. Justamente les iba a decir. En esta temporada, ustedes han de haber oído el avistamiento de ballenas, ¿no? ¿Por qué vienen las ballenas acá? Para aparearse. Vean, ¿para qué? Para mantener la especie. En cambio, el hombre, entre comillas, ¿no? Se reproduce cuando quiere. Y por ahí les falla también, ¿no? Vean, son las diferencias, ¿no? Ustedes han de haber visto que los animalitos tienen ciertas épocas, ¿no? Que se llaman celo. Solamente durante esas épocas pueden reproducirse. A diferencia del hombre, ¿no? Vean, y eso es por instinto. En el hombre a veces sí nos gana el instinto, ¿no? Vean, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Vean, entre los animales y los seres humanos. Otro ejemplo, vean, los hábitats. Los hombres estamos cada vez invadiendo los hábitats de estas especies, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Están tendiendo a desaparecer o a irse a otros lugares. Vean, aquí en Quito mismo había la especie endémica que era de aquí, el colibrí. Aquí ahora ya no se ve, ¿no? Por ahí que se asome un colibrí. Es ya suerte verle un colibrí aquí. Tenían esa coloración verde, verde clarita, ¿no? Era bonito verles. Las personas que eran acostumbradas a tener sus macetas en las casas, por ahí se aparecía nomás el colibrí. Ahora ya no. Vean. Yo volví a ver un colibrí, fue aquí en Puerto Quito, cuando me fui alguna vez. ¿Sí? Ven, y ahí, pero ya no es el propio colibrí de aquí, ¿no? Ahí había colibrí rojo, blanco, ¿no es cierto? Amarillo. Vean. Entonces, no es el propio colibrí de Quito, ¿no? Entonces, vean. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Jóvenes, buenos días. Con Un Marco, ¿qué saludo tal? cordial a todos. Voy a robarles unos minutitos nada más, por favor. Necesito que revisemos los materiales, cómo hemos trabajado, cómo estamos avanzando. Revisaremos 2 asignaturas. Bueno, sigamos con las clases, ¿no? Entonces les hablaba del colibrí, ¿no es cierto? Entonces esto les decía que básicamente allá en Puerto Quito ya el colibrí ya es diferente. No es como el de la especie de aquí de Quito, ¿no? Eran inclusive más chiquitos. Entonces vean, ¿qué ha hecho esto? También la diversidad genética
ha hecho que las diferentes especies se puedan adaptar. ¿Sí? Si no hubiera esta genética, ¿no es cierto? Este cambio de genes, simplemente la especie moriría. Aunque algunas especies sí han muerto, ¿no? Pero vean, esto también ayuda a que las diferentes especies se puedan, vuelvo y repito, adaptarse. De ahí salen las máximas de tanto de Darwin, ¿no? Que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. Pero vean, también hay otros factores, ¿no? Que ayudan a que simplemente estas especies estén amenazadas. Vean, como ya les dije anteriormente, ¿no? Las actividades humanas ha hecho que ciertas especies hayan desaparecido, ¿sí? O hayan disminuido en el tamaño de su población. Vean, aquí tenemos una especie, los cóndores. Vean, el cóndor, creo que hay, no creo que pasan de los 100 aquí. No sé exactamente el número, ¿no? Pero vean, han disminuido totalmente. ¿Por qué? Porque muchas personas que no saben que el cóndor se alimenta de carroña, ¿no? Es un animal carroñero. Y les matan pensando que se van a llevar borregos, en fin, ¿no? Distintas especies. Vean, y simplemente los matan. Vean, entonces eso también hace que disminuyan ciertas poblaciones, ¿no? Otro tipo de población que está disminuyendo, los tiburones. Vean, por las famosas aletas de tiburón, ¿no? Que según los chinos tienen algún poder afrodisíaco. Vean, entonces eso hace que muchas poblaciones vayan disminuyendo, ¿no? Y por ende tiendan a desaparecer. Vean los rinocerontes blancos. Ya han desaparecido también. ¿Sí? ¿Por qué? Por su cuerno, ¿no? Asimismo porque dicen que tiene ciertos poderes curativos. Y así podemos hablar de un innumerable especies que ya han desaparecido, ¿no? Vean, ¿por qué? Por las actividades del ser humano. Otro factor de amenaza es el aislamiento geográfico. Si se acuerdan, ya vimos este tema del aislamiento geográfico, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene la idea de esto? Ya vimos en el trimestre anterior, en la unidad anterior. A ver, ¿qué era? ¿Con qué se relacionaba el aislamiento geográfico? A ver, Con la señorita. migración. Bueno, específicamente sí, pero ¿qué factores influenciaban ahí en el aislamiento? Señorita Estudillo. O sea que pues había una barrera geográfica en cierta medida que le dividía a la especie Bueno, y pues al rato de estar en otro lado pues cambiaba. bueno. Vean, básicamente el aislamiento geográfico, ¿qué pasa? Que no hay ese intercambio de genes, ¿no? Y se acuerdan en el video que les pasaba, decía que había un ave que venía del continente, ¿no es cierto? Iba a una isla, esa ave se adaptó ahí, pero básicamente ya no hubo ese recambio de genes, ¿no? Sino que comenzaron a multiplicarse con características de los genes que estaban ahí. Vean, entonces esa población podemos decir que no avanzó, sino que se quedó estática, ¿sí? Entonces eso produce el aislamiento geográfico, ¿no? Que simplemente esas especies no evolucionen, sino que se condicionen al factor presente en su vida, ¿no es cierto? Y la selección artificial, vean que también vimos, ¿no? ¿Sí? Esta selección artificial también hace que se modifiquen, ¿no? Las características genéticas de las especies. Vean aquí en la página número 66 del libro, habla de que aquí en el Ecuador hay más de 350 variedades de papas, ¿sí? Pero solamente se utilizan ciertas variedades que se les van modificando genéticamente. Ustedes saben que la selección artificial, ¿no es cierto? Se les hace una modificación genética para tratar de mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que de las 350 variedades solamente se utilizan 50. Las 300 están comenzando a desaparecer. Vean, porque simplemente, hablando así en términos castizos, ya no le paran bola, ¿no? Vean. Entonces, esas especies también tienden a desaparecer. Entonces, estos tres factores, ¿no es cierto?
el aislamiento geográfico, la selección artificial y disminución del tamaño de las poblaciones. ¿Por qué? Por las actividades propias, ¿no?, de los seres humanos, hace que la genética y las distintas especies también vayan desapareciendo. En cambio, otras especies comienzan a adaptarse, ¿no? Como les digo, por este papel fundamental que tienen los genes en la vida de todos los seres vivos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? Por favor, señor.